Buenas tardes, estamos aquí en nuestro Hasayé de Poiesis una vez más y esta tarde nos acompaña Geraldine Paredes Vázquez, que bueno, es boliviana pero radica en Estados Unidos. Hace un tiempo se fue a hacer su maestría en educación experiencial y sobre todo se fue a poner su granito de arena en todo lo que tiene que ver con procesos de integración, diálogo y armonización de las relaciones humanas allá en Estados Unidos, así que siéntanse afortunados, queridos gringos, con la presencia de Geraldine. Tenemos también la presencia de Lidia Valdenegro Fuente. Ella es doctoranda en educación acá en la Universidad Católica de Concepción. Lidia es profesora y sobre todo es investigadora en un tema, yo diría, poco frecuente en los circuitos académicos y los circuitos de investigación sobre educación. ¿Cuál es ese tema? Es la identidad docente, es decir, el ethos del docente, todos los elementos que giran en torno al valor más que al costo, porque en un mundo donde el individuo tiene un precio, Lidia empieza a cuestionar de alguna manera algo que va más allá del precio del docente, del precio de la profesión, y ella habla del valor del docente, de esa identidad, de cómo se conforma y todas las variables socioculturales, económicas, políticas que están en torno a esa realidad. Entonces, un gusto tener aquí a Lidia con esa mirada, con esa perspectiva. Y tenemos a Ana María Lara, filósofa y especialista, magíster en ética social y desarrollo humano. Y bueno, Ana María tiene artículos y un pensamiento muy elaborado en torno a logos, a este ejercicio de logos para dialogar o para disentir, así que desde ahí y desde más allá nos va a generar sus aportes. Y bueno, esperemos que nuestro compañero de ruta, Pablo Carbone, se incorpore en los próximos minutos, y si no, igual aquí él está presente con la pregunta disparadora. Y la pregunta para hoy es que cada una reflexione, dialoguemos en torno a cuál es el valor y el rol que tiene el profesorado en el contexto actual. El valor y el rol, entendiéndose desde las diferentes aristas, ¿no? Cada una puede hablar desde su experiencia como profesora, desde su experiencia como estudiante, desde su experiencia como pensadora, como investigadora y activista en estas temáticas. Así que, ¿a quién le gustaría compartir una primera aproximación? Y luego seguimos el diálogo en este Hasayé de Poiesis. Bienvenidas. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias por haberme considerado en este espacio. Es muy importante que relevemos el rol que tiene el profesorado en este contexto, porque es clave. La situación en la que estamos en este minuto, la pandemia, nos ha llevado a cuestionar todo el sistema educativo en su totalidad, pero es importante que esta oportunidad la tomemos para repensar el sistema en general, partiendo por el rol que tiene el profesorado en él, considerando cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes, partiendo por la formación docente y en todas sus dimensiones. Desde la perspectiva de la identidad sería importante considerar cómo en esta situación actual se cruzan las dimensiones personal, situacional y valórica, y yo agregaría también la dimensión moral de la profesión docente, que ha permitido que tantos profesores alrededor del mundo se mantengan haciendo su trabajo, más allá incluso de lo que les corresponde, más allá de los espacios en los cuales se desarrolle su tarea, su labor de enseñar, incluso trascendiendo y dejando muy de lado a veces sus cosas personales para poder cumplir con su rol como docente y poder llegar a la mayor cantidad de alumnos que se lo permite el contexto. Creo que esto es una oportunidad para comenzar a relevar el valor que tiene el profesorado y cómo la participación de los profesores puede contribuir a generar un cambio en el sistema. Oh, Clau, estás con el micrófono
Claro, ahí Lidia habla sobre cómo la participación de los profesores puede contribuir a un cambio en el sistema. No sé, tal vez Geraldine nos puede contar algo al respecto, porque están pasando cosas interesantes allá en el norte. Sí, totalmente. Gracias y gracias, Lidia. En realidad me gustaría mucho construir desde ahí. Yo creo que cuando recibí la pregunta, desde donde me nació abordarlas un poco desde mi día a día, el trabajo que yo hago es más en relación a procesos de aprendizaje y desaprendizaje en comunidad. En este momento en mi vida sobre temas de desaprendizaje, de racismo y aprendizaje de formas equitativas e inclusivas de pensar y actuar. Y también en temas tanto de raza como de género. Y bueno, como ustedes saben, el momento que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos es un momento clave porque se construye sobre generaciones de movilización de comunidades organizadas que no se han organizado solamente desde el activismo, sino desde justamente generar estos espacios de aprendizaje en comunidad sobre estos temas, ¿no? Y aprender como de la historia y todo eso. Yo para un poco responder a esto de la transformación del sistema, quiero contarles un momento que creo que fue una semana que lo viví, como parte de esta movilización que está habiendo en Estados Unidos, que es una movilización nacional, sobre todo se impulsa a raíz de la situación de un asesinato más, ¿verdad? Del asesinato de George Floyd, que se suma a los 1.252 asesinatos por brutalidad policial desde el 2015, de principalmente hombres y mujeres negras, pero que para mí es importante entenderlo como eso, ¿verdad? Como un momento que en realidad se acumula sobre otros momentos de dolor que se ha tenido en este caso en Estados Unidos con esta historia. Y parte de las movilizaciones que han habido han tenido mucha participación joven. Y la anterior semana hubo una semana de movilizaciones a nivel nacional con diferentes actores. Y en las noches los jóvenes eran sobre todo quienes protagonizaban lo que pasaba en las noches, ¿no? Ya han habido cosas muy, muy conmovedoras de lo que se ha organizado. Una de esas noches estábamos allí junto con mi esposo y yo escuché, se hizo una cosa como un micrófono abierto y los jóvenes lo tocaban y expresaban, ¿no? Y una de las jóvenes líderes de este movimiento, una joven mujer afroamericana que en realidad recién se está graduando de secundaria, de colegio, comparte con el público la historia de su maestra de historia afroamericana en su colegio, ¿no? Y la comparte como una historia de cómo esta persona le cambió la vida, ¿no? Y que aunque era una persona que no era afroamericana, y que al comienzo cuando ella vio en su programa de grado que iba a tomar esta clase y que la profesora era una mujer blanca, y su primera reacción fue como que, ¿quién me va a enseñar una mujer blanca sobre historia afroamericana? Lo primero que la conmueve a ella es que el primer día de clases la maestra justamente dice eso a la gente, ¿no? Que está en el curso, que dice, yo no puedo entender la experiencia de una persona negra en Estados Unidos, sin embargo siento la responsabilidad de que al haber yo aprendido esta historia y saber que esta no es la historia que se centra en los procesos de aprendizaje, yo tengo la posibilidad de compartir lo que conozco de esta historia para lo que eso signifique para los caminos de todos nosotros, ¿no? Y para esta joven, ella compartía muy conmovida que a través de esta clase, ella se da cuenta que muchas de las cosas que ella sentía que había internalizado como cosas que tal vez pensaba que eran errores o falencias de ella, empieza a entender que hay un sistema que se ha construido desde creencias que nunca la vieron, que nunca la tomaron en cuenta, y ahora le pide a todos los jóvenes de esta movilidad, o sea, tienen que imaginar que eran como 500, ¿no? Que dice, ¿quién de ustedes ha sido tocado por la maestra? Ya no me acuerdo el apellido, ¿no? Y para mí era muy conmovedor, yo creo que no sé si la señora estaba ahí o no, pero era muy conmovedor como ver la gente levantando brazos, ¿no? Y decir, sí, Miss, no me acuerdo qué era, ¿no? Y era así como, eso es lo que tenemos que hacer, seguir educando, ¿no? Para entender lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo estaba en lágrimas, o sea, yo estaba ahí, yo decía, wow, qué hermoso, porque yo creo que mucho el rol del educador en todo esto es despertar, conectar, sembrar esa semilla y soltar, ¿no? Y esto como que sigue creciendo y me conmovió mucho. Entonces eso es lo que me surge un poquito compartir desde ahí. Bellísima experiencia, gracias Jerry. Y tal vez en función a ello,
Bueno, un poco lo que Jerry nos cuenta tiene mucho que ver con el posicionamiento que hacemos desde la palabra y desde el pensamiento frente a estos contextos. Entonces, tal vez desde ahí Ana María nos puede compartir las reflexiones o los disparadores que le genera este diálogo que vamos teniendo. Claro, me sumo ahí ahora ya oficialmente a la conversación. Debo decir que, a fin de también ocupar de buena forma el tiempo, concuerdo con todo lo que han dicho mis interlocutoras, absolutamente. Claro que hay un tema de moral, hay un tema ético, hay un tema de reconfiguración, hay un tema de emocionalidad y de trabajo humano. Entonces, cuando yo me enfrenté a la pregunta de cuál es el rol del profesor por pulsión vocacional, podríamos decir, cada vez que veo una pregunta, la veo como una puerta a más preguntas. Entonces, esta pregunta, ¿qué pregunta? ¿Qué otras preguntas incluye esta pregunta que me hacen responder o que me pueden llevar a responder? ¿Y qué estamos hablando por lo bajo, ¿cierto? Estamos hablando de educación. ¿Y qué entendemos cuando hablamos de educación? En este programa ya han estado tratando el tema de todo esto del oportunismo tecnológico y las necesidades a las que la pandemia nos ha enfrentado. Y también estuvo Osmani, compañera nuestra con Claudia hace poco, también hablando perdón, no recuerdo el nombre de la otra participante, sobre el tema este de que educamos siempre, ¿no? Primero eso, si empezáramos a resignificar que todos nos estamos educando, que yo aprendo del otro porque el otro, cualquiera otro, es distinto a mí, porque no hay una integridad primero, o porque lo único que yo puedo conocer soy yo, y esa integridad es la que debo cuidar, pero estamos tan acostumbrados a catalogar, a criticar. Esa es una enfermedad que tiene la educación también como sistema político, ¿sí? Que en el fondo critica, cataloga, encasilla seres humanos bajo un montón de argumentos, de creencias, como bien decíamos recién, ¿cierto? Arquetipos, estereotipos, que además se basan en la competencia, que además se basan en el egoísmo, en el miedo, y hoy día que nos enfrentamos a una época de cambios y cambios de época, como dice Dinamarca, ¿no? en uno de sus textos, todos esos arquetipos, todas esas nociones ya no nos sirven. Estamos enfrentados, obligados a resignificar. Y por otro lado, estamos ahora sin posibilidad de evadir esta necesidad que siempre he tenido, quienes nos dedicamos a la pedagogía, ¿cierto? Esta necesidad que siempre hemos tenido de juntar la práctica con la teoría y de hacernos cargo realmente de preguntarnos qué es educar. Yo, además de esto que mencionaba Claudia, ¿cierto? Que me da un poco por cuando dicen filósofa, pero estudié filosofía y me dedico hace muchos años a la educación, me pilló esta pandemia siendo diseñadora instruccional en una universidad, a cargo de las plataformas virtuales. Me tocó vivir todo lo que implica para una universidad hacerse entera e-learning. Y ha sido una experiencia maravillosa, agotadora, en la que lo que podría rescatar en este momento para compartir con ustedes es que se ha legitimado la colaboración. Tenemos que colaborar, tenemos que volver a la didáctica, tenemos que repensar, porque ya era difícil en la clase, ¿cierto? Cuando el profesor dice, ¿entendieron? Y todos dicen a coro, sí, y eso es lo que uno nunca tiene que hacer cuando hace clases, porque obviamente no sabemos qué está pasando. Pero imagínense eso en un entorno virtual. Estamos, además, haciéndonos cargo de que tenemos que estamos haciendo un intercambio de representaciones. ¿Y qué representaciones estoy intercambiando con mis estudiantes cuando estamos cargados de representaciones horrendas que definitivamente no nos sirven para salir de esto? Estamos en una época en la que no hay parangón con nada, en donde el desafío es volver a humanizarnos, ocupar los medios, pero con este tenor, ¿no? De diálogo, de reconstruir, de crear, de recrear. Y podemos pensar que está todo mal o que tenemos mucho que hacer. Siempre digo lo mismo, prefiero ir por ese lado. Así que, ¿qué podemos hacer, compañeras de diálogo, en esta ocasión? Claro, bueno, Ana María nos habla, me voy a quedar con esta idea de las representaciones, ¿no? Esta idea de las representaciones sociales, políticas, económicas que tiene el profesorado en este contexto. Y cuál es el valor que el sistema les está dando o no. Y en relación a eso me gustaría pasar a hablar un poco sobre situaciones puntuales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, hace unos días tuvimos un encuentro con algunos profesores del ámbito de lengua y literatura a través de la editorial, del grupo editorial con el cual publico en Bolivia,
Y claro, habían preocupaciones que son diarias, que son cotidianas, que tienen que ver, uno, con la conectividad, que no llega a muchos sectores. Dos, con el mismo hecho de que los profesores no están recibiendo, profesores rurales. En Bolivia no se ha resuelto el tema de los ítems de profesores, por ejemplo. Hay profesores que trabajan 5 o 10 años sin tener salario. Entonces, ¿cuál es la representatividad de estos profesores ante el mismo sistema educativo de un país? En el caso chileno, hay situaciones interesantes porque, por ejemplo, en Bolivia, a una profesora que se embaraza no se le va a respetar el proceso de descanso con salario, como pasa en Canadá o como pasa en otros países. No sé en Chile cómo está la figura, y ahora con este contexto, tal vez Ana María, Lidia tienen algo para compartirnos respecto a esta realidad, ¿no? Creo que es importante hablar sobre esa representación también. Bueno, acá... Dale. Lidia. Bueno, acá en Chile los derechos maternales están medianamente asegurados, digámoslo. Hay un derecho a un prenatal y a un postnatal que es pagado. Ese postnatal dura 6 meses, pero eso es una ley bastante reciente. Hasta hace muy poco el postnatal duraba 3 meses, y a los 3 meses tú tenías que dejar a tu hijo en la sala cuna y volver a tu trabajo. Ahora son 6 meses, luego tienes un ítem que va dentro de tu sueldo que te sirve para cubrir el gasto de la sala cuna. También hay un artículo de protección de la lactancia materna, en el cual el empleador tiene que necesariamente darte 1 hora diaria, y además para cubrir los gastos de movilización entre tu trabajo y el lugar donde esté tu hijo. Pero yo he sabido de casos que en este minuto no se están respetando esas leyes por el solo hecho de que los profesores estén haciendo teletrabajo. Sin embargo, una de mis amigas ayer nos comentaba y preguntaba en el grupo, ella es profesora en la quinta región, y preguntaba a las demás. Bueno, ellas todas tienen hijos pequeños y reciben el pago de la sala cuna, pero a ellas se lo habían suspendido en marzo, y se lo suspendieron cuando comenzó a hacer el teletrabajo. Entonces no sabe qué va a pasar con eso. Recién ahora hay algunas resoluciones, memorándums que instruyen a las corporaciones, pero se intuye ahí que los sostenedores de los colegios están haciendo un mal uso de esas leyes, o están irrespetándolas en favor de ellos mismos y en desmedro de las propias mujeres, profesoras y trabajadoras de sus colegios. Entonces hay una instrumentalización de la labor de la profesión, de la profesora. O sea, era un número más, un trabajador más de una empresa cualquiera, básicamente, y no se toma el rol en sí que ella está haciendo. Y así es como hemos funcionado por años, ¿no? La razón instrumental está instalada en nuestro sistema, en el sentido del sinsentido del sistema en el que estamos viviendo, pero, y claro, por lo menos en Chile hay ciertas leyes, ¿no? Sin embargo, tampoco tiene mucho sentido hoy, cuando la condición de trabajo, cuando el ambiente de trabajo se transformó absolutamente. Entonces esto implica nuevas problemáticas que no están ni pensadas. O sea, nosotros nos estamos enfrentando a tener que pensar otras cosas que implican nuevas decisiones, porque son problemáticas jamás vividas. ¿Qué le pasa, en mi caso, por ejemplo, un docente que hacía su clase en la universidad 2 horas los martes, no puede suplir esa misma clase con conectarse 2 horas los martes con sus estudiantes, porque el entorno e-learning necesita otras cosas también. Y desde ahí, ¿cuál es el tiempo que estamos distribuyendo? Y en general, el teletrabajo. Yo vivo con mis 2 hijos, soy mamá, y yo no sé cuál es mi espacio de teletrabajo, es por las tareas de los niños, que entre que cocino, que estoy haciendo todo, No, y entonces tiene todo, o sea, cruza tu vida, tu espacio personal, se ve atravesado tu espacio laboral, o sea... No cambias de ambiente de trabajo, y por sobre todo, el ambiente en el que tú te encuentras con tus estudiantes. Entonces, fíjate que implica tener que hacer nuevos criterios de desempeño, nuevo tipo de evaluación. Si antes nosotros motivábamos al estudiante a que hablara en clase, o teníamos ciertos criterios así, hoy hay que generar desempeños que impliquen su participación en lo virtual. Y desde ahí mismo, en el trabajo, el ambiente laboral, lo contractual.
Este caso de los profesores, más allá de la lactancia, ¿no? Que tienen que comprarse su computador, que tienen que tener su cuenta de internet. Entonces aquí hay políticas públicas que lo primero que debieron haber hecho es meter a la canasta de consumo básico el internet. Entonces, y ahí, bien, no sé qué más pueden aportar ustedes, pero hay harto, y lo que ya tenemos tampoco, porque vivimos en un mundo en que no ha humanizado, que no ha considerado el colaborar como sustento. O sea, hablando de creencia, y con esto termino, nuestro sistema político, el Estado, ¿no? Tiene a su sustento bibliografía o literatura como Hobbes, Maquiavelo, el egoísmo, y desde ahí empezamos a generar estos sistemas. El currículum adultocéntrico con el que educamos a los niños, y, en fin. Sí. Súper importante. Yo otra vez para concluir un poco sobre lo que comparten las compañeras, lo que me surge a mí un poco es, en función obviamente a lo que estoy yo manejando aquí, viviendo, es que este tiempo yo creo que desnuda muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que ha desnudado este tiempo es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está muy presente la conversación de quiénes son los trabajadores esenciales, quiénes realmente sostienen las sociedades, ¿no? Y entonces ahí el maestro es central, están los agricultores, están las personas de los sistemas de salud, están las personas de diferentes otros sistemas que al final nos sostienen la vida, y que lo que desnuda este tiempo en el que estamos es que ahí es donde menos se da recursos y donde el sistema en muchos casos termina siendo más violento, ¿no? Un compañero educador de El Salvador hablaba de cómo en este tiempo podríamos tal vez tomar esta oportunidad de la disrupción y la convergencia para mirar qué estructuras son estructuras de violencia que puedan ser transformadas a estructuras desde el amor, ¿no? O sea, o el amor estructural, que es una cosa que a mí me gusta como trabajar en los procesos de educación igual. Lo que me hace pensar un poco lo que están compartiendo es que una cosa que yo veo muy presente aquí es que nos estamos dando cuenta de estas profundas incoherencias, ¿no? En la sociedad, en la que, por ejemplo, desde donde yo estoy parada, en este mismísimo tiempo de COVID-19 y todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos, las riquezas de personas como el gerente de Amazon, Jeff Bezos, ha subido en un porcentaje ni siquiera solo de un 100%, o sea, estamos hablando de 500%, mientras los maestros están constantemente teniendo los presupuestos reducidos y las poblaciones crecientes dentro de los sistemas públicos de educación aquí en Estados Unidos. Y obviamente, o sea, es como que pareciera que antes había mucha más posibilidad de la distracción, que al final yo creo que es una forma de mala educación, yo creo que es muy intencional que sucede en el sistema estadounidense, ¿verdad? Hay mucho con lo que uno puede distraerse desde el entretenimiento, ¿no? O sea, tienes todo muy accesible para adormecerte. Y entonces, aunque esta incoherencia existe por generaciones, la gente estaba distraída, todos estábamos trabajando, estábamos haciendo cosas, estábamos no sé qué, entonces nadie realmente la veía tan desnuda, ¿no? Entonces, creo que este COVID-19 para mí, y también, o sea, lo veo a nivel personal en función a mis valores y a mi práctica, es como un mirarse al espejo desnuda, bien honesto, ¿no? O sea, y como realmente mirar qué es la estructura, ¿no? Y ahí salen las violencias internas, las violencias externas y la necesidad del amor, ¿no? Entonces eso es lo que me surge un poco en función a esto de cómo es que los maestros en un rol tan importante que siguen ocupando y desde el rol que tiene la educación, terminan siendo más invisibilizados y menos apoyados, ¿no? Y esto es una cosa que existe a través de nuestras sociedades y que aquí en Estados Unidos se ha seguido peleando, se sigue peleando. Uno de los pocos sindicatos que no ha sido completamente desmantelado, y podríamos hablar horas de la historia detrás de eso, es el sindicato de maestros, ¿no? Ahora, obviamente, dentro del mismo sindicato de maestros hay algunas dinámicas de poder que responden a viejas formas de pensar, que eso también es importante nombrarlo porque no permite muchas veces la transformación del mismo sindicato, ¿verdad? Pero es una constante lucha de ser realmente vistos, vistes y apoyados, ¿no? O sea, con todo lo que se pueda necesitar para la función que cumple. El tema de la invisibilización de lo otro, del todo, del ambiente en donde vivimos, está bien fuerte con este embobamiento que están generando los medios, ¿no? Que ya pasemos la cuarentena con Netflix, con películas, con juegos,
y donde empezamos a narrar y a leer esto que realmente está pasando, porque nos embobamos en un montón de otras cosas y el trabajo real hoy día es empezar a narrar y a leernos en estas nuevas condiciones, en donde el método científico está agonizando, en donde estamos llenos de anfibologías con las que quieren explicar situaciones críticas y esenciales, para no llegar al amor, ¿no? Para no llegar a la colaboración. Mejor digo que el otro es mi enemigo, y mejor como yo tengo un sistema de medición y de conteo que puedo adecuar cada semana a propósito de cosas que pasan aquí en Chile, ¿no? Esta creencia de determinar, esta absurda, ¿cierto?, necesidad de determinar y constreñir y embovedar o perpetuar. Entonces yo le comentaba a Claudia hace poco que he estado mirando muchas coincidencias en lo que se llama en filosofía el paso del mito al logos. Surge el logos, que nos determina este mundo occidental, ¿no? A propósito de que empezaron a encontrarse muchas cosas, muchas perspectivas y avances económicos, en fin. Pero lo que determinaba este paso es que estaba la creencia en que podíamos ordenar y que podíamos generar un orden absoluto. Y llevamos siglos desde esa misma creencia. Después era Dios, después el sujeto, después el yo, y hoy día necesariamente estamos en condiciones de darnos cuenta que ni el yo, ni Dios, ni el sujeto, sino que todos en la totalidad, y no en un universo, sino en multiversos o pluriversos, en tiempos que no son el tiempo humano antropológico inmediatista, sino que hay una pluriversidad de temporalidades fragmentadas de las que somos parte. Y termino con, porque se me enredó un poco con lo que decía antes, ¿no? Pero cuando uno ve a un ministro, cuando uno ve a un gobierno que quiere cambiar mediciones, que pretende organizar todo, sin siquiera darse cuenta que mientras todos los ministerios no dialoguen y no estén unidos, sin siquiera darse cuenta que la unión de perspectivas es lo que puede solucionar, y no a corto plazo, tenemos que pensar en años en que vamos a seguir así. Entonces ya el sistema educativo debiera estarse replanteando, ya los colegios debieran estar generando protocolos de procesos, porque tenemos una crisis moral también y ética. Entonces tenemos que empezar a recuperar eso, el porqué, el sentido de esto, hacia dónde vamos, qué queremos. No son las máquinas las que nos van a determinar. Y a propósito de lo que iba a decir delante, que me enredé, hace un tiempo, en octubre, cuando comenzó la revuelta social que paró con la pandemia acá en Chile, yo escuché a la ministra de Transporte decir, es que el algoritmo hace los cambios solo, el algoritmo dice que tiene que subir la locomoción, y el algoritmo es un montón de comandos que un ser humano le da a un computador. De con eso. Sí, me gustaría construir en eso, si me permiten. Quiero construir en lo que decías, Ana, de cómo salir de este adormecimiento como para releernos y reconstruir desde ahí, ¿no? Para mí un poco desde donde lo que yo estoy viviendo en Estados Unidos, esto que estamos pasando nos está permitiendo un poco eso. Creo que a veces no sé qué tanto afuera se sabe del movimiento para las vidas negras, o lo que se llama Movement for Black Lives, que en realidad es una cosa que viene ya de generaciones, y que en Estados Unidos son 150 organizaciones alrededor del país organizadas, principalmente lideradas por mujeres negras, en su mayoría feministas y abolicionistas, que han estado construyendo esta forma de relacionarse a esta necesidad de la liberación negra desde la comunidad y desde el aprendizaje de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viviendo estos días es que COVID nos tenía como separados y como mirando este espejo de las estructuras que hemos heredado y qué es lo que lastima y todo. Y de pronto surgió esta situación con George Floyd, que venía en un contexto de 2 meses de haber tenido 3 muertes de afroamericanos a manos de brutalidad policial, una de ellas una mujer, y la gente estaba tan indignada que ya no había COVID que aguante. O sea, era como la gente salió, y lo que fue hermoso de ver, y sigue pasando, yo vengo de pasar la mañana donde mi esposo está pintando un mural en una calle que fue tomada por los jóvenes y los educadores para expresar en murales este momento. Y entonces cuando yo empiezo a ver los murales y veo la expresión, ¿no? O sea, de lo que los jóvenes, los educadores, los activistas están expresando sobre este momento en Estados Unidos, a mí, o sea, los días que estaba afuera me ha emocionado ver cómo yo no siento que hay un punto atrás ahora con esto. O sea, y no solamente es a ese nivel social de los sentidos, han habido cosas que en Estados Unidos se ha querido cambiar a nivel de políticas públicas por décadas, y hemos estado
un poco como encarcelados en conversaciones en las que no había una voluntad abierta, ¿verdad? Porque yo siento que el amor estructural surge cuando uno alinea un corazón abierto con una mente abierta, con una voluntad abierta. Entonces ahí podemos empezar a encontrarnos y hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Pero si no cultivamos esas disposiciones, no importa que estemos en la misma mesa, si alguien está con la mente cerrada, el corazón cerrado, la voluntad cerrada, estamos disque escuchándonos, y eso pasaba muchísimo. Entonces la gente ya estaba harta, ¿no? Era como, ¿cuántas más mesas vamos a hablar? Si al final la ley sigue protegiendo a la policía de esta forma, las policías están en los colegios, y había como un montón de cosas, ¿no? Y yo lo que me emociona de este momento es que en estas 3 semanas han habido cambios de políticas públicas que antes no se pensaban. Era como, se quería, pero como que no llegaban a ser, ¿no? Y siempre daban una pequeña reforma y luego eso no pasaba. Y el rol que yo siento que en esto han tenido los jóvenes y las comunidades organizadas es espléndido. O sea, es como que, por eso es que a veces siento que una cosa muy intencional que pasa es que desde los medios se cuenta la historia de que a veces lo que está pasando aquí son saqueos y ataques a espacios, cuando en realidad eso es una minúscula parte de lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es una resignificación de cómo nos tenemos que relacionar entre las comunidades, y francamente es muy inspirador. O sea, ahorita la expresión que había en el centro hoy que estuve ahí con mi esposo, eran médicos, enfermeras y personas de primera línea del sistema de salud que decidieron reunirse hoy para expresar solidaridad en relación a este tema, ¿no? Y así cada día hay otro grupo que toma y toma el espacio para expresar solidaridad y empezar como a hablar desde cómo va a impactar estos espacios. Sí, y eso me parece que tiene mucho que ver con esto que ofrecías de resignificar, ¿no? O sea, cómo empezamos a transformar quiénes somos, cómo nos relacionamos y qué es lo que realmente está pasando en este momento. O sea, qué es lo que realmente se nos está abriendo en este tiempo histórico que estamos viviendo, yo creo que en todo el mundo, no solamente aquí. Yo creo que un poco lo que hay que entender en relación a la resignificación de las relaciones, al menos en el contexto chileno, es lo que pasó en octubre, tiene que ver mucho con resignificar las relaciones, pero también tiene que ver con romper el miedo. Ese miedo que fue heredado de nuestros padres, que vieron cómo la dictadura que nosotros tuvimos, que sigue habiendo de alguna manera, rompió con las relaciones sociales y con los tiempos y implantó un sistema en que nos llevó a pensar solo en nosotros mismos y en el cual nos educamos. El sistema, en definitiva, el sistema productivo que nosotros tenemos, el neoliberalismo, del cual hemos sido laboratorio, nos llevó a cada vez volcarnos sobre nosotros mismos y dejar de lado las relaciones sociales, porque nos cortó el tiempo, ¿no? Tenemos que responder a nuestra propia productividad, a nuestras propias responsabilidades, y dejamos de mirar al otro. Y en ese dejar de mirar al otro nos perdimos. Y todos estos procesos que están pasando ahora nos llevan a reencontrarnos y a sentir que es necesario. Este aislamiento, este tiempo de aislamiento también ha llevado a sentir, al menos en mi caso, que es muy necesario estar en contacto con otros, mirarnos a los ojos, sentirnos, sentir las energías que transmitimos en lo que nosotros hacemos. Y eso es súper, súper necesario para poder construir una sociedad que esté pensada en base al amor, en base a la felicidad, que yo creo que es súper importante, y en base al reconocimiento en el ámbito educativo y el respeto por las etapas que viven los niños y no tender hacia a esta máquina de reproducción, ¿no? De la que habla Bourdieu, en el que el sistema educativo reproduce el sistema social y vamos y seguimos históricamente reproduciendo este sistema social de clases que tenemos dentro de la escuela, al menos en Chile. Nuestro sistema está estratificado en 3, casi lo mismo que está estratificado lo que nos han hecho creer, ¿no? Porque para mí la clase media no existe. Si uno te dice, tú eres clase media, no, yo no soy clase media, yo soy pobre. Porque si el día de mañana yo dejo de levantarme para ir a trabajar, no puedo comer, no puedo subsistir, entonces yo tengo que seguir trabajando. En nuestro país están los ricos y los pobres,
clase media no existe, pero el sistema educativo lo que ha hecho es seguir estratificando y seguir produciendo sujetos para mantener este status quo y seguir así. Pero tenemos que reencontrarnos, mirarnos a los ojos y tratar de, desde nuestro rol de profesores, ir sembrando la semilla para que esa semilla finalmente germine a largo plazo, como ustedes plantean, porque esto no es algo que, el otro día le decía a Claudia, esto no es algo que nosotros vayamos a ver ahora. Esto es un cambio que nosotros estamos heredando para nuestros hijos. A mí me impactaba, por ejemplo, que a raíz de todo lo que ha pasado en Estados Unidos se hayan derribado, por ejemplo, ayer miraba que en Londres se derribó una estatua de un esclavista británico. Entonces, es casi como el efecto mariposa, ¿no? Haces algo en un lado y el efecto está en el otro lado del mundo, y eso es efecto de la globalización también. Muchos símbolos trascienden, ¿no? Y el otro día alguien me decía, oye, mira, estaba el Matapaco allá en las protestas en Estados Unidos, en las movilizaciones. Y yo decía, pero ¿por qué solamente nosotros acá en el sur tenemos que asumir los símbolos de ellos? ¿Por qué la globalización tiene que ser en ese sentido? Nosotros absorber lo del imperialismo, no, nosotros también podemos dar lo nuestro. También tenemos cosas que decir, también tenemos cosas que informar, también tenemos conocimiento que producir. Y eso pasa también a nivel local, acá en Chile, está todo tan concentrado en Santiago, que es como Santiago aquí, Santiago allá, los recursos para Santiago, el conocimiento de Santiago, casi que si tú no trabajas en una universidad en Santiago no existes. Pero nosotros desde el sur tenemos mucho que decir, ¿o no, Clau? Bueno, ahí como que me inspiré un poco a raíz de todo lo que ustedes iban diciendo, ahí tomé algunas ideas. Hartas, po. Ahora, a mí, dentro de lo que tú dices, claro, por suerte tenemos palabra aún, po, pero tenemos que trabajar harto el tema de la palabra, el lenguaje, el diálogo, tenemos que cuestionarnos todos estos significados que transmitimos, sobre todo los significados de qué es educar, de qué es ser un niño, de qué es aprender, aprender con H, aprender. Y ante todo, claro, esta idea del mundo, ¿no? Que es alucinante. O sea, yo tengo 42 años y en mis 42 años he visto 1.000.000 de transformaciones. Desde que cuando era chica tenía una tele en blanco y negro grande en mi casa, de comunicaciones, de viajar, desde cartas a otros lados del mundo hasta ahora, hoy día estamos conectadas en aquí, ahora, que no es ni aquí ni ahora. Es alucinante si uno empieza a mirar todo cuánto pasa, pero también es una gran responsabilidad que no todo el mundo alcanza a mirar, porque estamos en un sistema que nos cegó, que nos cayó, que nos instrumentalizó. Y desde ahí, hace un tiempo Claudia compartía una pirámide como la nueva mirada de la pirámide de Maslow. Y yo le comentaba que así tenemos que hacerlo con todo. A los docentes quienes estudian pedagogía les enseñan el desarrollo de los niños, ¿no? Y un desarrollo moral y psicológico. Y si los miramos bien, todos empiezan desde la heteronomía. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país donde hay una cultura enfocada en la economía del conocimiento, donde hay todo un sistema, han salido grandes nombres fomentando simplemente la autonomía. Y lo primero que se dice en cualquier literatura, tenemos que fomentar la autonomía, pero tenemos concepciones de desarrollo del niño que tienen que partir del autónomo. Yo creo que incluso desde ahí ya tendríamos que empezar a ir al revés, ¿no? Que el niño se conozca, que hay modelos que podríamos nombrarlos todos, pero hay varias metodologías que van a eso y que son actuales. Entonces estamos como un poco atrapados entre esta teoría obsoleta, entre estas prácticas desconocidas a las que nos estamos metiendo, entre estos nuevos espacios, que además están teñidos de egoísmo, de competencia. Las competencias hoy día, por ejemplo, en formación superior y en todo el desarrollo de habilidades, ¿cómo las hacemos? Básicamente yo puedo decir que desde mi perspectiva, y como me gusta enfocar a mí, es la pregunta, enseñar a preguntar, no que respondan cualquiera otro, ¿no? No dejar esa costumbre de decir, ya sé por qué hiciste esto, no me digáis nada, que yo sé lo que me voy a decir, siempre doy ese ejemplo, pero uno suele decir, no me digas nada, si yo sé. ¿De dónde sacamos tanta omnipotencia racional, tanta soberbia? Tenemos que tratar de aprender a escuchar al agua, el árbol, la naturaleza, de respirar. Entonces, por suerte tenemos la palabra, pero hay mucho que hacer con ella, ¿no? Con esto. Y a propósito de este paso del mito al logos, ¿no? Otra de las cosas que ocurrió ahí fue que se encontraron
se encontraron en un punto del mundo muchas culturas, hubo un encuentro intercultural. Si las condiciones en las que estamos no nos llevan a transformar esto, porque es muy similar a lo que pasó, los invito a revisar esos aspectos, ¿no? A lo que pasó en esta apertura del logo. Yo no sé qué vaya a ocurrir, pero yo tengo esperanza de que hagamos una transformación de la acción de habla, de los actos de habla, del discurso, reformular. Para allá tiene que ser, no, yo no veo de qué otra manera asumir estos desafíos si no es poniéndonos a conversar, a dialogar y a escarbar, a escudriñar, a revelar qué es lo que queremos, porque también depende de nosotros damos los comandos. Bueno, de aquí me gustaría construir un poco sobre lo que ofrecía Lidia, un poco a reflexión de cómo este tiempo de la pandemia a uno le hace notar la necesidad del contacto humano, ¿no? La necesidad de estar con el otro en el mismo espacio, ¿no? Y traigo esto porque siento que también en este tiempo de resignificación y de un poco darnos cuenta de lo que estamos pasando y las oportunidades de transformación que hay ahí, hay una necesidad de embarcarnos en ese proceso desde la multiplicidad de lenguajes, ¿no? Entonces me pongo a pensar en un poco parte del trabajo que nosotros hacemos aquí, de que una de las cosas que nos gusta plantear a las personas que ya sea que están en un proceso de talleres o en un proceso de cambio organizacional, es abordar el proceso de aprendizaje como un viaje multidimensional, ¿no? Donde estás explorando tu ser y lo que se ha entendido como quién eres y lo que has construido como quién eres en una forma holista también, que es corazón, mente, cuerpo y un espíritu, ¿verdad? Que también estás resignificando tus relaciones y empezando a explorar qué significa eso con el otro, qué significa con tu familia, valores, creencias, etcétera, las culturas colectivas y la estructura social, que son las políticas públicas y las acciones privadas, que también hablan de los valores de la sociedad, ¿no? Y que en muchos casos implícitamente quedan perpetuados. Y entonces yo siento que este tiempo nos ha dado, a veces me gusta mirar este tiempo que estamos viviendo desde el ciclo de aprendizaje experiencial, ¿no? Este tiempo de COVID-19 y lo que estamos, por ejemplo, viviendo ahorita en Estados Unidos y en todo el mundo, es como una gran experiencia compartida con todas las inequidades que eso implica, que nos está sacudiendo, ¿no? Entonces hay muchos espacios de reflexión, algunos más intencionales, otros no tanto, y estamos empezando a conectar eso con diferentes formas de lenguajes, modelos, conocimientos, etcétera. Y entonces a mí me emociona ver hacia dónde llega eso en la otra parte del ciclo de aprendizaje experiencial, que es, ¿y esto qué? ¿A dónde nos lleva y cómo se vuelve a reintegrar, ¿no? Y obviamente en todo eso el rol de los educadores es vital, que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de ser intencionales, de acompañar procesos en esos diferentes momentos. Y creo que eso es como muy interesante y muy valioso de este preciso momento que estamos viviendo. Claro. Implica también el tener que seguir aprendiendo, o sea, el mezclar y diluir de una vez por todas esto de educar y aprender, que esta dicotomía también de la que somos parte, de estas miradas dicotómicas que se han perpetuado en la civilización humana, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo feo, lo bello, todo lo que tenga que ver con opuestos también es tiempo de empezar a transformarlo, ¿no? Claro, yo tengo la misma mirada de la época que estamos viendo que ustedes, pero hace un tiempo yo estuve con un señor que era como el presidente de la Comisión de Bioética de Inglaterra o algo así, no recuerdo el nombre, perdón, soy pésima siempre para referirme a cosas, pero yo le pregunté qué pasaba con el lenguaje, la comunicación, y él me miró y me dijo, en 50 años, capaz que los humanos no hablen. En 50 años vamos a estar con nanotecnología y nos vamos a mirar y vamos a estar transmitiendo, compartiendo claves, cifras, no sé, código. Y uno también puede mirarlo por ahí, pues, ¿no? El sistematizar todo, esto de que ya no hablamos, ya no nos acercamos, no nos miramos, no dialogamos. Mi hijo quiere mirar solamente, nosotros conversamos, ¿cierto? Hola. Entonces, conversar con los hijos, conversar sobre lo que está pasando, no tratarlos como todos, nadie es inferior, nadie es superior, somos todos diferentes, ya te voy a ver, somos todos diferentes y
y empezar a recobrar desde ahí nuevas construcciones, yo creo que es lo fundamental, pero dejando la competencia. O sea, delante también les hablaba un poco de esto de que formamos competencia, se confunden con el ser un competidor y no con una persona competente. Tenemos que empezar a mirar bien los significados y sobre todo limpiarlos de egoísmos, de maldades, de miedos y de dicotomías. Y por eso yo antes les decía, parece que todo fuera filología. Nos dicen cosas que no se entienden, la cima y la cima, ¿no? La cima con S y la cima con C. Estamos ahí entre medio de eso, sosteniéndonos con un equipamiento que no nos sirve, un método científico que todavía insiste a pesar de que la física cuántica ya está instalada, a pesar de tantas cosas que no comprendemos y que no queremos aprender, también por el tema de la zona de confort y que ahora estamos obligados a aprender, porque cambió el ambiente, sobre todo el laboral de los profesores. Claro, tal cual. Yo creo que hemos abordado, bueno, diferentes disciplinas a partir de una pregunta muy genérica, además, como cuál es el valor y el rol, pero claro, se generan otras preguntas como ¿para qué, lo que Jerry decía, por ejemplo, ¿para qué un profesor? Ya, ¿qué profesiones son importantes en esta época? Un profesor, ¿para qué nos sirve? Un agricultor, ¿para qué nos sirve? Entonces, ahí entran en cuestión muchos elementos que tienen que ver con elementos políticos, elementos jurídicos y elementos eminentemente que son nominados por el lenguaje, por la palabra. Entonces, el tema filológico, los mismos investigadores en filología, hace pocos años por fin se aceptó empezar a hablar de la filología digital, porque ya estamos en otro nivel. El investigador Marcelo Careaga Buter, que tiene un libro que se llama Gestión del Conocimiento y Currículum Cibernético, él desde los años 90 ya viene apostando por encontrar las respuestas para este mundo en el que ya estamos. Pero claro, una gran parte de los gobiernos decidió no prestar atención y no apoyar estas investigaciones que se vienen haciendo, fíjense, desde los años 90, en torno a democratizar lo digital, democratizar la tecnología. Ya se viene hablando desde los 90 de la alfabetización digital. Entonces, la alfabetización de la lectura y escritura no alcanza para vivir en el siglo XXI. Se necesita asumir otras competencias a nivel de alfabetización digital, tanto profesores como estudiantes, como ciudadanos en general. Entonces, la ciudadanía, hay dos tipos de ciudadanos hoy por hoy. Dos digamos, esferas donde nos movemos. Esta atmósfera digital es una, donde están nuestros derechos digitales, nuestros derechos como ciudadanos digitales, y esta misma atmósfera hace que se encuentren personas de diversas culturas, de diversos idiomas, de diversos valores. Entonces, esas dos ciudadanías que confluyen constantemente son la ciudadanía digital y la ciudadanía intercultural, pluricultural. Y en ese sentido hay que apostar por la reconfiguración del sistema educativo, del sistema cultural, del sistema político, del ethos global. Y cuando digo reconfiguración, es como cuando uno tiene que reconfigurar el computador. Uno tiene que empezar a cambiar software que ya no necesita para ejecutar las tareas que el día a día le demanda. Entonces el ser humano está ahora ante esa encrucijada de reconfigurar su sistema de origen, reconfigurar el propio logos. Es decir, hay palabras que no nos alcanzan para expresar lo que está pasando. Entonces seguro muchos neologismos, muchos giros semánticos van a darse, y todos esos elementos, claro, desde la filología hay que abordarlos, desde la filosofía hay que abordarlos. Los mismos indicadores con los que se mide el desarrollo humano, salud y educación, no alcanzan. En educación se sigue midiendo educación, cuán alfabetizados, cuántos saben leer, es decir, decodificar, y cuántos no. Y eso ya lo han demostrado los antropólogos de la lectura. Es decir, empezamos a mirar fenómenos que antes solo le pertenecían a una disciplina, ahora son mirados por muchas disciplinas. El mismo fenómeno de la lectura en el mundo de logos. La lectura ya no es un asunto solo de escuela o de lingüistas, es un asunto de antropólogos, de historiadores, de educadores, de ingenieros, de todos. Porque ya ni siquiera vamos a hablar de logos, vamos a volver a hablar de lo que dijo Saussure en su momento, los códigos. El código.
y es el signo, ese signo con su significante y su significado. Y volvemos ahí y empezamos a darnos cuenta de que los mismos códigos encriptados detrás de estas pantallas donde nos podemos ver y comunicar, esos códigos también los tenemos que aprender nosotros para saber cómo se llega a generar ciertos tipos de configuraciones y comunicaciones, ¿no? Los mismos datos de la estadística y demás a los que ustedes se referían, y estas palabritas con las que se habla además, ¿no? Desde la misma ciencia, ya no alcanzan. Entonces estamos realmente frente a un momento donde la invisibilización al otro ya no tiene cabida y no va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque la misma normativa, la lengua que es, el lenguaje en sí, ¿no? El lenguaje y la lengua, que no es lo mismo. Ambas son normas bajo las cuales se configura un mundo. Y esas normas están siendo cuestionadas en diferentes partes del mundo. Y ahora estamos experimentando como especie humana un shock cognitivo. Los que nunca quisieron mirar lo que siempre estuvo ahí, la brecha digital, la brecha social, siempre estuvo ahí. Pero este shock cognitivo nos está haciendo, o está haciendo que los que nunca quisieron mirar, tienen que mirar. Viene el COVID y te saca la lagaña de 20 siglos y te dice, mira. Entonces algunos el COVID los está sanando de la ceguera y de la sordera en la que estaban viviendo. Y a otros nos permite conversar, ¿no? Entonces, yo siento que estos espacios, y bueno, la idea del Hasayé también es esa. El Hasayé es un canasto hecho de palma que uno usa para recoger los frutos que va recogiendo a lo largo del camino, valga la redundancia. Y hoy hemos podido escuchar los frutos que nos trae Geraldine Paredes, los frutos de Lidia, los frutos de Ana María, y esos frutos yo creo que son los que necesitamos hoy en esta encrucijada vital planetaria, que tiene que ver con frutos para aclarar la mente, frutos para escuchar esas voces que pocas veces escuchamos, frutos para mirarnos y recuperar el valor del ser, ¿no? Yo creo que la cuestión ontológica vuelve a tener su lugar en esta reconfiguración que estamos haciendo del sistema de origen, lograr eso que ustedes mismas decían, resignificar estas relaciones en las que vivimos. Y ya no hay vuelta para atrás. O sea, esto es así y hay que empezar a seguir reconfigurando, generando respuestas como las que ustedes ya generan en su día a día. Y espero que nos podamos ver en otros Hasayé. No sé, Ana María, creo que quieres decir algunas últimas palabras. Sí, siempre. Dale, Ana María. No lo puedo evitar, tengo incontinencia. Es que a propósito, me encanta tu mirada al shock cognitivo, ¿no? Pero, y que es muy importante asumirlo así. Pero, por ejemplo, esto de remirarnos y también implica resignificarnos a nosotros como el ser, como esto que dices tú. ¿Cuánto de este currículum adultocéntrico que estructura las maneras de conocer, que estructura lo cognitivo en los sujetos de una sociedad, cuánto de eso no está también atravesado de soberbia y de una sola imposición a cómo es el deber ser? Por ejemplo, los sentidos. Nos enseñan que hay 5 sentidos, pero sabemos que hay culturas que hablan de que tenemos hasta 11 sentidos. Nos han limitado, nos hemos limitado en repetir y tragar y repetir. Y hoy día estamos, a propósito de este tema de la democratización, ¿no? Tenemos medios, entre comillas, un poco más democráticos. Podemos saber cosas que no son las que nos cuentan los medios oficiales. Pero desde ahí también tenemos que empezar a promover la búsqueda de fuentes, la indagación, la reflexión, y hasta el año pasado que en Chile a los estudiantes se les castigaba y se les trataba muy mal por usar un teléfono, por tener el teléfono en clase. No lo supimos integrar y ahora estamos obligados. Así que eso, tenemos que empezar a reaprender a derribar, como tú bien decías, en este shock cognitivo, derribar falsas creencias, errores y resignificar sobre todo el amor. Y sí, y vos misma has dicho integrar, ¿no? Integrar, porque nos hemos pasado la vida excluyendo objetos y sujetos. O sea, excluir el celular, entonces el paradigma de la exclusión no cuadra en este nuevo mundo. Es idealismo, absurdo. Sí. Entonces, hay que integrar todo. Volviendo un poco a la pregunta inicial, creo que
que lo más importante y el valor, creo, que tiene que tomar el profesor es hacerse de sí mismo, aprenderse a sí mismo, empoderarse de su rol y tomar la valentía y darle significado, el significado que considera apropiado al conocimiento. El otro día una compañera, una amiga preguntaba cómo le enseñaba a sus estudiantes qué estaba pasando en Europa o en el resto del mundo mientras estaban los mayas en América. Yo le dije, pero ¿por qué importa qué es lo que estaba pasando en el resto de Europa? Si tú quieres decir que los mayas eran importantes, que los mayas aprendieron matemáticas mucho mejor y tenían el concepto del cero antes que los europeos, ¿por qué tienes que enseñarles desde Europa? Enseña desde donde tú crees que vale. Porque si tú crees que los mayas eran más importantes, enséñalo desde ahí. Pero resulta que el sistema ha sido tan poderoso y ha dejado una huella tan marcada dentro de nosotros mismos, que buscamos esa mirada exterior y no somos tan valientes como para tomar el valor que nosotros creemos que es importante y desde ahí mirar el conocimiento. Yo creo que eso es algo muy importante que tiene que hacer el profesorado. Es decir, mira, es importante realzar la figura del pueblo mapuche. La reconstrucción local, Lidia, lo local, recuperar lo local, exacto, la comunidad, lo local, la cultura, lo nuestro. No hay un experto que me tiene la verdad de otro desde lado. Desde ahí al mundo. Claro. No desde el mundo hasta nosotros. Y ni siquiera desde ahí a ahí, el ahí primero, el que somos primero. Porque eso es lo que nos hace recuperar nuestra identidad, eso es lo que nos hace ser lo que somos y proyectarnos en los otros. Claro. Sí, puedo construir sobre eso, porque creo que ya estamos por cerrar. Sí, yo creo que yo lo que veo desde ahí es que esto también, un poco contextualizando lo que vivimos ahora, siento que también abre una otra necesidad para el profesor, que es el de, un poco como dices, Lidia, empoderarse y también unirse y abogar por eso, ¿no? Porque una cosa que yo siento que le pasa a muchos maestros aquí es que heredan un sistema que viene desde un pensamiento colonial, de racismo internalizado, etcétera, que cuando quieren hacer este tipo de innovaciones, no se las consideran apropiadas a la currícula que se les pide implementar, porque obviamente es un sistema Bueno, y lo que quería conectar es que eso también revela otro rol que creo que es necesario en el contexto que tenemos del profesorado, del educador, que es un poco este rol de tener que abogar, porque por este tipo de cambios, como cambios que son más responsables en relación a todo lo que hemos estado comentando, ¿verdad? O sea, yo siento que una cosa a la que me enfrento muy comúnmente con alguno de los maestros aquí es que al haber heredado un sistema que reproduce valores y creencias, en el caso de Estados Unidos, de supremacía blanca y un pensamiento más occidental, a veces cuestiona o imposibilita que el maestro pueda hacer ese cambio, ¿no? Y entonces cuando el maestro se organiza y pide ese cambio, y una cosa que yo he estado viendo ahora en Estados Unidos que es muy inspiradora, es que además no están solos ahora los maestros, sino que las familias han empezado a apoyar esos cambios, porque se entiende que mucho de lo que estamos viviendo es porque la historia que se ha enseñado en los colegios es una historia blanca que nos ha separado y que no nos ha permitido aprender de la historia de, por ejemplo, las comunidades negras, inmigrantes, de naciones indígenas y otras identidades aquí en Estados Unidos, y que eso nos lleva a la situación que tenemos, ¿no? Entonces, esta necesidad de tener que abogar porque la forma más responsable sea la de justamente partir desde el conocimiento local y desde lo que eso significa, ¿no? Entonces, eso creo que es como súper importante. Sin duda. Me gustaría pensar que si todos asumiéramos que todos podemos filosofar y educar, tal vez esto sea más factible, ¿no? Todos somos filósofos y esto está relacionado con nuestra naturaleza como seres humanos. Si asumiéramos todos esa posibilidad, tal vez, pero nos han quitado un poco eso en el mismo sistema escolar. Lidia, ¿quieres decir algo? Que en relación a lo que señala
Ana, bueno, es raro pensar que lo que más nos han quitado, al menos en nuestro sistema, que es la filosofía, el pensar, la belleza de las artes, la música y la actividad física, es lo que nos mantendría más en pie en este minuto, porque es lo que nos mantendría centrados, ¿no? La expresión artística, la música, y el saber reflexionar, ¿no? Realmente, para poder tener una visión crítica de lo que está pasando en el mundo en este minuto, son cosas que el sistema se ha encargado de socavar, es lo que más débil muchas veces tenemos. Y también eso es necesario repensarlo y aprenderlo y enseñarlo, ¿no? Volver a eso, volver a ese centro, centrarnos y en definitiva, como hemos señalado ya, buscar dentro de toda esta matriz qué es lo esencial, qué es lo necesario que realmente necesitamos para poder vivir, para poder amar, para poder ser felices y vivir en armonía con nuestro mundo y poder perpetuar este mundo que nos acoge, no solamente extraerle cosas, sino que poder perpetuarlo. Sin duda, claro, el desafío yo creo que es mirar esto que quisieron quitarnos, pero no nos quitaron, porque aquí estamos reflexionando, pensando, y lo hacemos no solo a través de este Hasayé, lo estamos haciendo con nuestros sobrinos, con nuestras familias, con nuestros colegas constantemente. Estamos usando estos espacios de la virtualidad, de esta nueva atmósfera de aprendizaje y este nuevo entorno de vida que es ahora lo digital, para confirmar y reafirmar nuestra cualidad reflexiva como seres humanos. No nos dieron las horas, digamos, no había una frecuencia intensiva de actividades para reflexionar, para crear poesía, para crear música, para crear todo lo que hoy por hoy nos mantiene en pie en el aula, en el sistema educativo, pero es impresionante ver cómo en las diferentes redes y plataformas aquello que pensaron que nos habían quitado, resulta que no lo lograron. Es decir, somos más fuertes. Y a pesar de todas las balas que nos tiraban para negar nuestra capacidad creativa y reflexiva como humanidad, no lograron exterminarla, ¿no? Aquí estamos creando, y esto recién empieza, porque ahora la humanidad, yo siento que está el pulso iniciático del ser humano, el primer llanto del bebé que nace, ahora es un coro. Hay un coro global de recién nacidos, en cuerpos viejos y en cuerpos nuevos, que están cantando y diciendo cuáles son los siguientes pasos y las siguientes pautas para vivir. Entonces, Claudia, perdón. Dale. Pero a propósito de esa metáfora del recién nacido, si todos nos vemos como un recién nacido, si empezamos a asumir que somos frágiles como un recién nacido, si empezamos a entender que el otro también es como yo también tengo, que también es vulnerable, y empezamos a aprender desde ahí el otro, en lugar de verlo como un enemigo y como a quien compito. Por primera vez en la historia de la humanidad, yo creo que tenemos tanta evidencia de lo frágil que somos. El planeta mismo nos está a punto de fumigar porque somos unos nefastos, pero desde ahí, tal vez, desde ahí va un poco. Perdón, necesitaba decirlo. No, buenísimo. Sí, esa metáfora en realidad es un poema que escribí el año 2008 en mi primer poemario, y tal vez podemos acercarnos al cierre de este Hasayé. Así como las redes no detienen el agua, así como los labios y la voz, algo se va expandiendo en la memoria. El corazón se abre cual flor nocturna y la mente se expande cual llanto de un recién nacido. Ese es un poema de mi primer poemario, Versos de Agua, que escribí cuando tenía, creo, 18 años. Entonces yo siento que incluso estos diálogos que hacemos, fíjense, desde lo académico, con el estilo y la autenticidad lingüística y el registro discursivo de cada una de ustedes, eso es lo que hay que seguir estimulando, ¿no? Esperamos en los próximos Hasayés, estoy conversando con algunos padres y madres de familia para que nuestros invitados sean niños y jóvenes que están experimentando desde su rol de estudiantes esta experiencia humana,
y ellos tienen mucho para decir también, desde su registro discursivo, desde su autenticidad lingüística, desde sus variantes, y hay que escucharlas todas. Y en ese sentido, claro, los software de análisis cualitativo y cuantitativo son pues insuficientes, porque no logran traducir todo lo que se está generando, y hay que crear nuevos software en ese sentido, ¿no? Así que muchas gracias, chicas, por el tiempo para compartir en este Hasayé, y mañana esperamos que podamos seguir compartiendo. La próxima semana ya les vamos a avisar los próximos invitados, y espero que ustedes no sea la primera vez que están aquí en el programa. Y yo bueno, tampoco. a seguir compartiendo. Muchísimas gracias, que les vaya súper bien. Gracias. Un gusto. Abrazos a todos. Un abrazo. Chao, chao. Estamos hablando.